Bueno, si querés mejor arrancamos, Alfonso, dado que ya somos unos cuantos. Buenos días para todos, yo soy Francisco Preve, de parte del Banco Itaú, trabajo en en la disciplina de productos de inversión y tenemos el placer de estar con Alfonso Capurro, reconocido local. Todos supongo lo conocemos y por eso estamos acá para escucharlo a él. Así que bueno, Alfonso, primero agradecerte por este espacio, por este rato que nos dedicás y en segundo lugar darte la bienvenida y ya dar paso a lo que tengas que decirnos. Bueno, gracias Francisco, buen día para todos. Un placer estar acá una vez más en este ciclo que ya hace un tiempo que estamos recorriendo. Y bueno, la idea como siempre es hacer un repaso de cómo estamos viendo las cosas, qué novedades en general estamos viendo y obviamente qué impacto tiene eso en las decisiones de inversión, ¿no? Hay varias cosas que están pasando, cosas que hemos venido siguiendo bastante en las últimas reuniones de estas, pero bueno, que van habiendo novedades, ¿no? Hay novedades interesantes en Estados Unidos en materia de inflación, tasas de interés y perspectivas. Hay también novedades interesantes acá en Uruguay, tanto a nivel macro, sobre perspectivas, pero sobre todo a nivel de política monetaria, ¿no? Eh, Dos comentarios grandes, si quieren, como para ir provocando y ir aclarando algunas ideas. Eh, A nivel internacional está bastante claro que se acerca el final del ciclo de tasas. Probablemente el año que viene vamos a estar en fase de recorte de tasas en Estados Unidos. Y bueno, se acaba un ciclo que desde el punto de vista de las inversiones fue bastante atractivo. Hacía muchos años, tal vez 20 o 15, que no era fácil obtener retornos decentes y con bajo riesgo para la liquidez. Y bueno, estos años han arrojado tasas interesantes, eso de a poco se va a ir corrigiendo. Todavía vamos a quedar en 2024 con tasas altas en términos históricos, pero más bajas de las que tenemos hoy. O sea que seguramente hay que empezar a tomar decisiones de cómo recolocar o reposicionarse. Seguramente muchos de ustedes ya lo están haciendo y lo están conversando con el banco. Pero bueno, ese escenario va a empezar a cambiar probablemente en la primera mitad del año que viene, suave, ¿no? El otro punto que también muchas veces hemos conversado es el panorama de tasas de interés a nivel local y las perspectivas. Y bueno, la novedad importante es que la inflación en Uruguay bajó como esperábamos, pero en realidad bajó bastante más de lo que esperábamos. O sea, ya desde el año pasado estábamos esperando que en esta primera mitad del año la inflación bajara en forma importante, y que eso especulábamos con que iba a dar espacio a que el Banco Central bajara tasas. Bueno, todo ese fenómeno ocurrió, pero ocurrió en forma mucho más rápida, mucho más intensa, y las tasas en moneda local vienen bajando rápido y van a bajar más rápido, y eso supone que el atractivo de colocarse en moneda nacional, digamos, está cada vez más finito o más acotado, sobre todo para los que están midiendo rentabilidades en dólares, ¿no? Para los que tienen una estrategia de tener rentabilidades reales en pesos, eso todavía va bien, pero el negocio del arbitraje, digamos, el arbitraje contra dólar, está afinándose bastante porque el diferencial de tasas se está achicando, y también porque creemos que hay riesgos crecientes sobre el panorama del dólar a nivel local. Así que sobre esas cosas iremos, iremos conversando en los próximos minutos, y voy a compartir la presentación. Confirmame, Francisco, si se ve, creo que sí, yo estoy viendo bien, pero si no se ve, me avisan, ¿tá? Sí, sí, está perfecto. Listo. Bueno, a ver, como siempre, para empezar, un panorama muy general. Venimos transitando un año 2023, y una perspectiva 2024, que son años magros en términos de crecimiento. Las expectativas globales se han ido corrigiendo de a poquito. Son tasas, como decía, magras, si las comparamos con la historia, eh, y con bastante diferencia entre regiones, ¿no? Está claro que Estados Unidos va hacia un escenario de crecimiento bastante bajo estos 2 años, y está claro que China también está empezando a flaquear, y que las perspectivas de rebote están todavía en fase de revisión porque la recuperación viene bastante débil, ¿tá?
Uno esto lo podría mirar como muchas cosas, como que se puede interpretar en los mercados, lo puede mirar como el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Sin duda que vamos a entrar en lo que estamos transitando y vamos a tener un periodo de 2 o 3 años de bajo crecimiento en general, esa es la parte media del vaso medio vacío. Uno también podría pensar de que al final del día no está tan mal este escenario de crecimiento, dado el riesgo que había hace unos meses de hard landing en Estados Unidos, ¿no? En particular lo pienso para Estados Unidos. En China creo que sí nos preocupa un poco más la calidad del crecimiento y la contundencia del crecimiento, pero pensando en particular en Estados Unidos, estos números pueden lucir poco alentadores, pero hace 6 meses o 9 meses discutíamos apasionadamente sobre la posibilidad de un escenario de hard landing en Estados Unidos, una economía que tuviera un aterrizaje forzoso por el aumento tan abrupto de las tasas de interés, ¿no? Ese riesgo se ha ido despejando y despejando bastante, y si las cosas no cambian demasiado, la historia dirá que la Fed fue bastante exitosa en lograr desinflacionar la economía americana después del shock del 2022 sin demasiados costos en términos de actividad económica, y eso, digamos, es un evento relativamente histórico, ¿no? Todos los episodios anteriores de picos de inflación han tenido costos en términos de recesión, en términos de desempleo y en términos de actividad económica, y este escenario por ahora, o esta salida por ahora, viene siendo con costos bajos en ese sentido. Obviamente hay costos en comparación con el escenario en el que la Fed no hubiera hecho nada y no hubiera contraído la política monetaria, pero ese escenario no tiene demasiado sentido analizarlo. Siempre contra eso sí hay costos, pero al final del día la situación de actividad no es tan mala, ¿no? Eh, lo hemos venido repasando bastante, pero solamente para hacer una puesta a punto de lo que ha pasado en los últimos meses. El escenario de inflación en Estados Unidos ha mejorado bastante, y ha mejorado bastante sobre todo desde la última vez que los vimos. Muchos de ustedes vienen recurrentemente, otros capaz que son nuevos o no vienen hace tiempo, pero eh, no podría reconstruir esta historia como de la siguiente manera, ¿no? Hasta antes del COVID, Estados Unidos tenía la inflación atada en 2%, sin demasiadas sorpresas. El COVID nos sacó de ese equilibrio. La economía global sufrió una disrupción muy grande del lado de la oferta, también del lado de la demanda. Las políticas de estímulo fiscal y de estímulo monetario fueron agresivas y muy grandes y muy difíciles de calibrar, y todo eso generó desajustes en los mercados de bienes, en los mercados financieros. Resultado final, un aumento importante de la inflación internacional que llevó a la inflación al 9% en Estados Unidos, que fue el valor más alto de 40 años, ¿no? De ahí en adelante empezó digamos, la Fed tratando de diagnosticar y tratando de invocar una política monetaria adecuada, corrió la historia de atrás, subió las tasas de interés para tratar de frenar este proceso de inflación. Costó, recién en octubre del 2022 empezamos a tener señales relativamente alentadoras, en el sentido de que los riesgos al alza estaban relativamente controlados, pero de octubre a marzo-abril seguíamos todavía con presiones inflacionarias en el margen bastante elevadas. Habíamos sacado a la inflación de la zona de 9-10%, pero todavía con inflación dura que convergía a valores del 5-6%, y eso era una posición incómoda para la Fed. Hasta los datos de abril, inclusive, la core inflation, o sea, la inflación de núcleo mensual, era del orden del 0,4 o 0,5% mensual, ¿no? Y eso quiere decir que 12 meses repetidos hacia adelante, con esa velocidad de inflación, 0,4% elevado a la 12, lo que nos da es una inflación que convergía a 5 o 6%. Por eso, hasta mayo o hasta abril, la situación era mejor de la que teníamos a mediados del año pasado, pero todavía muy lejos de lo que la Fed precisaba. Y de ahí en adelante los datos han ido mejorando: junio, julio, agosto. Ayer salió el dato de inflación de agosto, que fue en términos agregados fue alto. La inflación mensual fue 0,6%, un dato alto para Estados Unidos, pero es básicamente explicado por precios de la energía, ¿no? Cuando sacamos los volátiles, la core inflation fue 0,3% mensual. Es un poco más alta que los meses anteriores, pero está dentro de un rango tolerable y gestionable, ¿no? Los meses anteriores, o en los últimos 3 o 4 meses, podríamos decir que la inflación de núcleo ha estado en Estados Unidos entre 0,2 y 0,3%, y eso nos pone en una senda hacia adelante
más parecida a lo que la Fed quiere, una inflación que convergería a valores de 2 o 3, de rangos de 2 a 3%, y eso es algo un poco más tolerable, ¿no? Entonces, del lado de lo que es las señales del lado de los precios, yo diría que las noticias son buenas y que en general empieza a verse los resultados de la política monetaria contractiva, ¿no? Y cuando uno mira solo este dato, uno podría decir, bueno, la Fed va camino a recortar tasas, las cosas están relativamente controladas y se viene el recorte de tasas. Sin embargo, eso no es lo que está pasando, no es el mensaje que está transmitiendo la Fed, y la razón principal es que el mercado laboral sigue bastante tensionado, ¿no? Es un tema que preocupa en Estados Unidos, que preocupa a los policy makers, eh, porque en el fondo, por más que los precios vendan bien, por más que la inflación venda bien, si el mercado laboral está recalentado, es difícil que esta dinámica que tienen los precios hoy se pueda replicar para adelante y está en riesgo, digamos, el objetivo de inflación que tiene pautado la Fed, ¿no? Eh, el desempleo ha estado en los últimos meses en valores históricamente bajos, en el orden del 3,5%. El último dato en agosto mostró un leve aumento del desempleo, un aumento de la cantidad de personas desempleadas. Son buenas noticias, aunque les cueste. Son buenas noticias para la Fed, no son buenas noticias para los que perdieron su trabajo, por supuesto, pero para la política monetaria son buenas noticias porque un mercado laboral muy tensionado no es consistente con los objetivos de inflación. Y en el fondo, esto sí es la piedra en el zapato para la Fed hoy, ¿no? Un mercado laboral que sigue tenso y sobre todo salarios o costos laborales unitarios que siguen creciendo a valores en torno al 5%, valores que no son consistentes con los objetivos de inflación, ¿no? Entonces, si uno mira los precios y mira la inflación, uno debería pensar que la Fed va camino a recortar tasas relativamente rápido, y si uno mira el mercado laboral, entiende por qué la Fed se ha mantenido vigilante. Por eso la Fed ha transmitido estas señales de alerta y de vigilia, y por eso ha hecho estas cosas como una pausa en su aumento de tasas, pero con un mensaje duro, lo que se llamó la pausa hawkish, ¿no? No subo las tasas, pero aviso que estoy todavía vigilante, no descarto subir tasas adicionales antes de fin de año. Hoy las probabilidades que asignan al mercado de futuros están bastante divididas a corto plazo, ¿no? Uno está bueno para pensar hacia dónde van las tasas, separar el muy corto plazo, de acá a fin de año, y por otro lado el 2024. De acá a fin de año, lo que dicen los mercados futuros es esto: en la reunión de la Fed de septiembre, prácticamente no hay asignadas probabilidades de cambio de las tasas de interés. El 93% de la probabilidad de que se mantiene la tasa. Para las reuniones de noviembre y diciembre, las aguas están bastante, bastante divididas, ¿no? Para la reunión de noviembre, por ejemplo, la probabilidad de que se mantengan las tasas es 53% y la probabilidad de que se suban es 47%. O sea que, redondeando, podríamos decir 50% de probabilidad de aumento de tasas en la reunión de noviembre y en la reunión de diciembre. La Fed lo que ha transmitido hasta ahora es que eh, sigue con atención los datos, da la bienvenida a la reducción de las presiones inflacionarias, pero que se mantiene alerta y que no descarta alguna suba adicional de tasa de interés antes de fin de año. Ese ha sido el mensaje y el mercado más o menos está alineado con eso. Hacia adelante sí, las perspectivas cambian un poco, y esto es lo que les decía al principio, antes de empezar la presentación. Hoy el mercado, por cualquier medida que uno mire, está asumiendo que para el 2024 vamos a tener un recorte de tasas del orden de tal vez 100 a 150 puntos básicos, ¿no? Y esto de nuevo depende mucho de qué medida miremos, pero pensemos que probablemente hay un piso de recorte de tasas de 100 puntos básicos. Ahí en la gráfica tenemos distintas medidas, tenemos en la línea verde los futuros implícitos en las tasas, en los puntos rojos tenemos las expectativas de consenso, los analistas que contestan las encuestas de Bloomberg, y en los puntos azules la mediana de las opiniones de los gobernadores de la Fed. O sea, los gobernadores de la Fed ven un recorte en tasas para el año que viene y el mercado también ve más o menos lo mismo. De todas formas, seguirían siendo tasas relativamente altas en términos históricos, ¿no? Estamos hablando todavía de tasas en el orden del 4% para los nuevos overnight, ¿no?
y eso también le da cierto soporte a las tasas largas, ¿no? Obviamente esto abre una, una pregunta importante que es que seguramente es parte de lo que están discutiendo, es cómo manejar las inversiones. Sabemos que muchos de ustedes han aprovechado este entorno de tasas para hacer colocaciones cortas, ya sean certificados de depósitos, treasuries, etcétera, que tienen retornos bastante interesantes a plazos cortos y bajo riesgo de capital o bajo riesgo de precio. Pero bueno, se acerca el momento donde la renovación de esas colocaciones a plazos cortos va a ser a tasas decrecientes, ¿no? Y en algún momento vale la pena preguntarse hasta cuándo sigo en posiciones cortas y cuándo me coloco en una posición larga y aseguro una tasa larga durante un tiempo, ¿no? Hoy, por ejemplo, uno podría pensar que a un año nos podemos colocar al 5,5%, pero la renovación dentro de un año de ese bono va a ser algo más parecido al 4,5% o menos. O uno también podría hoy comprar un Treasury a 10 años y asegurar una tasa del 4,5% a largo plazo, ¿no? La Fed, además de estas proyecciones, dice que una vez que hayamos pasado el ciclo de inflación y que la economía esté funcionando en forma normal, la tasa overnight de largo plazo eh, debería converger al 2,5%. 2,5% sería algo así como la tasa de equilibrio para una economía que no está ni recalentada ni en recesión y con una inflación que está alineada a las metas de inflación. O sea, esta tasa, que hoy es 5,5, en algún momento va a converger en promedio al 2,5%. Tal vez nunca la veamos en 2,5% y la veamos moviéndose en torno a ese valor, pero esa debería ser nuestra ancla de cuál es una tasa normal una vez que pase el vendaval, ¿tá? Obviamente, además de eso, hay para todos ustedes, colocando inversiones, consideraciones respecto a preferencias por la liquidez, riesgo de capital y un montón de otras decisiones, pero acá hay un tema que obviamente tiene implicancias directas sobre cómo manejar la liquidez y esas inversiones, ¿tá? Otro, otro tema relevante, ya saliendo un poco de Estados Unidos, es que estamos siguiendo con preocupación en general la situación de China, que viene mostrando este, datos que decepcionan, ¿no? La salida del COVID en este 2023 para China ha sido compleja. En general, desde abril en adelante, la economía real viene decepcionando. Algunos indicadores están creciendo respecto a las bases bajas del año pasado, pero la norma y la tónica es que casi todos los indicadores reales vienen performando peor a lo esperado, ¿no? Y eso vale para exportaciones, producción industrial, ventas retail, etc. La economía china está en deflación de precios al consumo, algo que de repente nos llama la atención, dado que los precios mayoristas están en fase negativa hace mucho tiempo, pero eh, China no tenía deflación desde la época del COVID, en particular que había tenido un momento corto, pero en general los escenarios de deflación de precios del consumo de alguna forma están reflejando varios problemas, uno de ellos la debilidad de la demanda agregada, ¿no? Entonces, en este contexto, el Banco Popular de China viene recortando las tasas de interés, tratando de estimular la actividad económica y disminuir las restricciones del crédito, y el mercado empieza a especular con algún paquete de estímulos por parte de la política fiscal, ya sean recortes de impuestos, gastos, etcétera, programas de infraestructura que de alguna forma apuntalen y revitalicen la economía, ¿no? Pero más allá de esas especulaciones, lo que es concreto y relevante hoy es que China está en una fase de recuperación muy débil. Eso se nota en la demanda por exportaciones y en la demanda por commodities en general, y tiene consecuencias sobre los precios de commodities que ahora vamos a ver y también sobre el valor de la moneda, ¿no? Uno de los temas raros o inesperados de este cambio de ciclo de tasas es que el dólar, que debería estar debilitándose, se está fortaleciendo, ¿ah? En octubre del año pasado el dólar llegó a su valor máximo en términos históricos, en valores reales, en términos históricos no necesariamente, pero sí de los últimos 20 años. En octubre el dólar, el tipo de cambio real de Estados Unidos estaba en su posición más fuerte desde el año 2001, desde antes de la crisis de las .com, ¿no? Y a la medida que empezó a verse que el escenario de inflación estaba controlado, de que el final de ciclo, que el ciclo de aumento de tasas llegaba a su final, perdón, el dólar comenzó lentamente a debilitarse de octubre en adelante, y eso lo seguimos viendo en la primera mitad de este año. En las últimas semanas la tendencia cambió. Parte de esto es que Estados Unidos
está relativamente fuerte y sólido. Parte de esto es que las contrapartes del dólar, o sea, el euro y la libra, vienen debilitándose, y parte de esto también es que el yuan viene debilitándose. ¿Verdad? El yuan se debilitó el año pasado como resultado de la ola COVID, salieron de la emergencia sanitaria y revirtió parte de ese proceso y ahora está de nuevo en un proceso de debilitamiento importante que en el fondo lo que hace, o la consecuencia directa de esto es que el ingreso de China medido en dólares está a la baja y la capacidad de China de pagar precios altos en dólares por sus commodities está obviamente disminuida. Y eso está afectando el valor de las materias primas. O sea, este escenario de China débil desde el punto de vista de la demanda agregada, o sea, en términos reales, y yuan depreciándose, no es un buen escenario para los commodities. ¿Tá? Y eso tiene consecuencias también para los fundamentos de las monedas de los países emergentes y para las dinámicas en las condiciones generales de, de países como Uruguay. ¿No? Eh, Acá tenemos un seguimiento que hacemos de forma recurrente de los principales commodities relevantes para Uruguay. Tenemos 6 precios ahí, 5 son de exportación y el otro relevante es el precio del petróleo, obviamente, en tanto importadores. En el gráfico de la izquierda lo que tenemos es la canasta de precio de exportación de Uruguay, o sea, la combinación es un promedio ponderado entre carne, celulosa, soja, arroz y lácteos, y está ajustado por inflación internacional, ¿no? Ya no, no, no podemos rendirnos ante la ilusión monetaria, la inflación internacional ya no es baja, nunca deberíamos haberlo hecho, pero a veces uno, como la inflación internacional era históricamente relativamente baja, tendría a comparar precios nominales en periodos largos, algo que no deberíamos hacer, pero ahora con inflación internacional alta además vale más la pena hacerlo, ¿no? No, para los que no están tan cerca del mundo de los commodities, recuerden que tuvimos un boom de commodities, uno de esos periodos históricos, entre el año 2005 más o menos y el año 2014, con algún bump en el periodo de la crisis del 2008, pero ese fue un superciclo de commodities bastante marcado, y en general los países emergentes exportadores de commodities nos fue bien. Eh, Algunos lo aprovechamos mejor que otros, pero en general no fue bien. Y ese ciclo terminó más o menos a mediados del 2014 con una reversión importante y generalizada de precios que nos dejó en un nuevo equilibrio, 5 años que no fueron buenos en general para los países exportadores de commodities, el periodo 2015-2019. De nuevo, algunos países gestionaron ese shock de forma más flexible y más eficiente que otros, ¿no? Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, que son dos exportadores importantes de commodities, rápidamente, cuando los precios de los commodities cayeron, reaccionaron con una política monetaria expansiva, depreciaron sus monedas, recompusieron su competitividad y desde el punto de vista de la ecuación exportadora, la caída de precios fue compensada con una depreciación de la moneda para tratar de neutralizar ese efecto y las economías siguieron creciendo de forma relativamente sana y saludable, más allá de que tuvieron una desaceleración obvia. Otros países tuvimos más dificultades para hacer ese tipo de cosas. Uruguay en particular no pudo, no tenía espacio para hacer una política monetaria expansiva. No logramos reaccionar y no logramos amortiguar ese shock y tuvimos un quinquenio malo, ¿no? Tuvimos un quinquenio de crecimiento casi cero, caída de la inversión, perdimos 50.000 empleos y fue un periodo complejo desde el punto de vista económico, se deterioró el resultado fiscal y tuvimos que hacer ajustes fiscales. Eh, Hago esa historia, esa referencia, porque en el fondo lo que muestra la gráfica de la izquierda es que los precios promedio de exportación de Uruguay hoy, después de la reversión que tuvieron en los últimos 6, 8 meses, están en términos reales en los mismos valores que estaban en ese quinquenio malo, ¿no? Eso es lo que se ve en la gráfica de la izquierda, la gráfica verde. Durante el COVID los precios subieron, pero en los últimos meses revirtieron y hoy estamos con los mismos precios de exportación que en aquel quinquenio malo y es una luz amarilla para países exportadores de commodities y para Uruguay en particular. Ahí adentro hay una ensalada un poco, un poco diversa. Tenemos algunos precios como por ejemplo el de la soja, que hoy está digamos, en un equilibrio relativamente positivo o bueno, buenos precios para la soja, buenas perspectivas para el sector agrícola en Uruguay después de un golpe duro de la sequía, pero son precios que funcionan. En
En el caso de la celulosa, los precios en dólares corrientes están por debajo de los que estaban en aquellos periodos 2015-2019, o sea que son precios malos para el sector de la celulosa en general. De hecho, algunas plantas a nivel global están empezando a cerrar para rebalancear la oferta. En el caso de los lácteos, hay una caída importante de precios en las últimas semanas. Todavía no se ve ni siquiera en este índice que está aquí el efecto que está pasando estos días en los precios de los lácteos, o sea que seguramente este número que está graficado va a empeorar porque las noticias nuevas vienen a la baja. Y en el caso de la carne también tenemos un equilibrio bastante complejo para Uruguay, precios que no son buenos, combinados con costos de producción altos, ponen bastante presión sobre la ecuación competitiva del sector. Entonces acá hay un tema que nos preocupa porque en el fondo también tiene derivadas reales para Uruguay, reales en términos de inversión o dinamismo de la actividad, y obviamente también este es un fundamento importante del valor de la moneda, ¿no? Cuando los commodities suben y suben mucho, la respuesta de equilibrio de cualquier economía exportadora de commodities es que su tipo de cambio se aprecia, perdón, su moneda se aprecia, o el tipo de cambio cae contra el dólar, y el reverso también vale, cuando los precios de los commodities caen, la respuesta de equilibrio, cualquier modelo teórico y la historia dice también lo mismo, es que la moneda debería depreciarse para amortiguar este shock y el tipo de cambio debería subir, ¿no? Por eso esto es relevante, después lo vamos a volver a hablar más adelante. Antes de meternos en Uruguay, dos comentarios cortos sobre la región. Tenemos una región que está como bastante asimétrica y bastante bipolar, ¿no? Brasil viene bien en general, viene mejorando. Hablo un minuto de Brasil, que es más rápido, y después hablo de Argentina, que puede ser más embarrado. Brasil viene mejorando, y en esta, digamos, con la administración de Lula reordenando las cosas, Brasil viene de casi 10 años muy complicados, crisis institucionales, políticas, económicas. Y las cosas ahora vienen mejorando desde el punto de vista de la política, hay como un plan bastante más ordenado y más consistente desde el punto de vista de la política económica, estoy hablando. Eh, la economía viene creciendo poco, pero viene retomando la senda de recuperación. La fiscalidad, que estaba muy desordenada, también viene en una senda de recuperación, y Brasil vuelve a insertarse, digamos, al mundo que había estado bastante alejado. Y también viene con muy buenos resultados en materia de inflación. Brasil es uno de esos bancos centrales duros y conservadores. Fue uno de los primeros que subió tasas de interés cuando la inflación se disparó a nivel global. Logró una gestión exitosa también de la inflación y ya está en senda de recorte de tasas. Tal vez la novedad relevante de los últimos meses o semanas, diría yo, porque esta es una novedad de fines de julio y agosto, es que el ciclo de recorte de tasas en Brasil fue más agresivo de lo que el mercado esperaba. El mercado estaba especulando, dada la tradición de Banco Central conservador y duro, el mercado estaba esperando un desarme lento de la política monetaria, y el Banco Central anunció, cuando digo desarme lento, estamos hablando de recorte de tasas de cuarto de punto. El Banco Central se despachó con un recorte de medio punto y anunció más recortes de medio punto para adelante, con lo cual el mercado quedó medio desencajado. Por eso, el día después, o la semana siguiente a estos anuncios del Copom, que fueron a fines de julio, tuvimos una depreciación del real de 5 o 6%, y después quedó más o menos trancado en ese equilibrio en torno a 5, ¿no? Pero fue una decisión que de alguna forma movió el mercado de cambios, y eso también impactó en el mercado de cambios acá en Uruguay. Pero en general las cosas, diría que en Brasil vienen bien. En Argentina, obviamente, bastante más entreverado. El resultado de las PASO sorprendió, cambió el mapa político, obviamente. Eh, el resultado de las elecciones va a condicionar bastante el futuro de Argentina, ¿no? Eh, Se pueden especular con distintos escenarios, distintas combinaciones de quién va primero, quién va segundo, pero básicamente, si uno lo quisiera simplificar, deberíamos pensar, nosotros tenemos como dos anclas por ahora para nuestro pensamiento, y sobre todo tratando de pensar qué consecuencias tiene para Uruguay, ¿no? Hay un escenario hipotético de triunfo de la coalición de centro-derecha, con los números de hoy, probabilidad Milei presidente con una alianza con Juntos por el Cambio. Ese escenario sería un escenario donde claramente emerge de las urnas un mandato de reordenar las cosas en forma rápido,
Luego habrá que discutir cómo se hace eso, pero sería un escenario donde el mandato es hacer un plan de reordenamiento y de estabilización con o sin dolarización, esto lo discutimos, pero ese sería un escenario donde Argentina converge al orden, pero con un inicio bastante duro. ¿Ah? Acá no hay milagros y no hay salida fácil, ¿no? Argentina necesita un plan de estabilización, un plan macroeconómico, y eso requiere un ajuste fiscal como condición necesaria, requiere sincerar tarifas, que es en forma importante, obviamente es un sinceramiento que sería inflacionario, requiere reconocer que el valor del dólar hoy es artificial y que Argentina no tiene reservas, o sea que requiere devaluar también el tipo de cambio oficial, requiere eliminar los cepos y las restricciones, y todo eso, con distintos sabores de esquemas monetarios, supone que el inicio de un plan de estabilización va a ser, en nuestra opinión, recesivo, inflacionario, y va a ser complejo políticamente, ¿no? O sea, si todo sale bien y si políticamente se gestiona bien, después sí Argentina empezará a mejorar, pero el inicio es bastante complejo y es con inestabilidad como la que tenemos ahora, ¿no? O sea, hoy tenemos un problema importante con Argentina, que ahora después vamos a ver con los números de Uruguay, y nosotros deberíamos asumir desde Uruguay que incluso en el escenario más favorable para la estabilidad en Argentina, la estabilidad macroeconómica estoy hablando, este escenario de inestabilidad todavía se prolonga, porque no nos imaginemos que el 11 de diciembre, un día después de que asuma el nuevo gobierno, las cosas van a estar ordenadas. El plan de estabilización es con un comienzo muy duro, y si las cosas salen bien, recién en la segunda mitad del 2024 o tal vez en 2025, las cosas empiezan a ordenarse y a estabilizarse en Argentina, pero el inicio va a ser bastante complejo, esa es nuestra opinión, después veremos más adelante qué pasa. Un escenario en el que Massa sea presidente es un escenario mucho más incierto, más difícil de imaginarnos cuál es el plan, pero está claro que no habría un mandato tan claro de ajustar en forma violenta, con lo cual, como la situación de Argentina es insostenible, probablemente un gobierno de Massa va a tener que hacer ajustes, pero va a optar probablemente por una estrategia más gradualista, con lo cual también la inestabilidad que hoy tenemos en Argentina se va a estirar un poco y va a estar arriba de la mesa durante un tiempo. Es muy difícil mirar largo en Argentina hoy, pero nosotros creemos que deberíamos asumir que el escenario de inestabilidad nominal y de Argentina barata y de desorden de precios nos va a acompañar por lo menos un año más, y eso es lo que es relevante para nosotros. Después, a medida que avance el escenario político, iremos teniendo más claridad sobre qué dice la democracia, qué dice la población y cuáles son los pilares del plan económico de quien asuma el gobierno, y veremos un poco más hacia dónde se rompe Argentina. Pero para nosotros lo relevante hoy es que por lo menos tenemos un año más de inestabilidad con Argentina, con todas las derivadas que eso tiene para Uruguay, ¿no? Pasando a Uruguay, a modo inicial y a modo de resumen, Uruguay va a estar transitando, ya está transitando este 2023, que es un año, digamos, de crecimiento bastante magro, de desaceleración. Nuestra proyección para este año es un crecimiento del 1%. No estamos en general muy desalineados los analistas y el gobierno, en el sentido de que todos estamos esperando un año de poco crecimiento y un rebote relativamente fuerte para el año que viene, condicionado al desorden de Argentina, pero un rebote relativamente fuerte. Hay un efecto importante en este 2023, que es la sequía, que es parte de la explicación de la desaceleración tan fuerte, y también nos está pegando la situación con Argentina. Ahora mostramos algunos números de cómo, ¿tá? Pero para que tengan alguna idea o algún sabor de varianzas acá, nosotros estamos proyectando 1% de crecimiento para este año, el gobierno proyecta 1,4%, nosotros proyectamos 3,1% de crecimiento para el año que viene, el gobierno proyecta 3,7%, o sea que estamos más o menos con la misma forma, simplemente con algunas décimas por debajo. Hay algunos factores estadísticos también que van a estar jugando en los números, pero que no son muy relevantes desde el punto de vista de los negocios o de la demanda. Por ejemplo, la parada técnica de la refinería de La Teja de ANCAP tiene efectos sobre el PBI, no tiene necesariamente efectos sobre los negocios, pero tiene un efecto sobre el PBI porque es una planta grande que se cierra, y esa planta grande deja de producir y el combustible en Uruguay se sigue consumiendo.
y la consecuencia de eso desde el punto de vista del PIB es que el valor agregado de las naftas, o sea, el PBI de esas naftas producidas, no se produce en Uruguay, se produce en Texas, con lo cual el valor agregado de la refinería de La Teja cae mucho respecto al año pasado y el año que viene vuelve a subir cuando vuelva a funcionar. Eso es efecto del PBI, por eso las paradas técnicas de la refinería que ocurren cada tanto tienen un efecto de un par de décimas a veces en el crecimiento, un par de décimas a la baja del año que para, un par de décimas al alza del año que sube. Así que eso va a estar también haciendo ruido, seguramente las noticias de datos del producto más adelante lo van a estar viendo, lo van a estar leyendo. De nuevo, no es un efecto relevante desde el punto de vista económico, sí es estadístico y afecta el PBI. ¿Está? Esta desaceleración que estamos viendo además es asimétrica y es más o menos el reverso de la asimetría que vimos durante el COVID, ¿no? Durante el COVID, el consumo y los servicios sufrieron mucho en Uruguay y los que amortiguaron la caída de la actividad fueron las exportaciones, la inversión, la construcción y la producción del agro, ¿no? La construcción siguió creciendo durante el COVID por la construcción del ferrocarril, de la planta de UPM, la construcción de viviendas. El agro nunca paró porque no estuvo afectado por las restricciones sanitarias y la demanda de exportaciones estaba caliente, ¿no? Entonces, eso hizo que esos sectores tuvieran buena performance durante el COVID y los que cayeron fuertemente fueron los sectores vinculados al turismo, al consumo y los servicios. Y ahora estamos teniendo como el reverso de eso agravado por el ciclo, ¿no? Las exportaciones están cayendo 20% en el acumulado del año. Esa caída de las exportaciones es una mezcla de menores precios y efecto sequía, ¿no? Perdimos 1.000 millones de dólares de exportaciones producto de la sequía, más o menos, y también estamos exportando a precios más bajos, como veíamos recién, tanto de celulosa, carne, lácteos, con lo cual el sector exportador está pasando por un momento difícil. Y del otro lado, sectores vinculados al consumo están pasando por un momento algo más positivo, ¿no? La venta de autos, por ejemplo, está creciendo respecto al año pasado. Ya las ventas de 2021 y 2022 habían sido buenas en términos históricos, pese al COVID. Eso es porque básicamente había habido un efecto de sustitución del consumo, pero sobre esa base buena las ventas siguen creciendo, algo que es razonable dado que está creciendo el empleo, está creciendo el salario y se está apreciando la moneda. En ese escenario el ingreso de los hogares medido en dólares aumenta y es razonable que aumente la venta de autos también, pero esto es parte de la dicotomía o de la simetría de esta recuperación. ¿Ah? Dentro de esta simetría o dentro de este escenario de crecimiento bajo, tenemos además notas muy positivas de la economía uruguaya y otras notas de repente no tan auspiciosas o algunas señales de dificultad. Dentro de las señales de dificultad claramente está el agro, la agricultura, el sector ganadero y el sector del turismo que ahora vamos a ver. Y una de las notas positivas fuertes o muy fuertes es la performance del mercado laboral, ¿no? El mercado laboral se está recomponiendo con una tónica bastante sólida. Estamos en fase de recuperación del salario real, algo que nos va a generar presión inflacionaria hacia adelante, después volvemos a eso. Pero además, la creación de empleo se muestra muy dinámica y más dinámica de lo esperado. ¿Ah? En lo que va del año, se crearon 50.000 empleos, que es bastante más de lo que el mercado esperaba. Y, y esto creo que tiene consecuencias, tiene algunas consecuencias sobre el diagnóstico real y tiene también consecuencias políticas, si se quiere. ¿Tá? Sobre el diagnóstico real, porque en realidad todos nos imaginábamos que este iba a ser un año de crecimiento moderado y un año donde algunos sectores, como aquellos vinculados al turismo, iban a estar teniendo dificultades en la creación de empleo. De hecho, en los departamentos del litoral estamos viendo aumentos de la tasa de desempleo, ¿no? Pero nos imaginábamos un año de crecimiento muy moderado del mercado laboral. Y sin embargo, los datos vienen sorprendiendo y en particular viene habiendo buena dinámica de creación de empleo en sectores vinculados al comercio y a los servicios. Y eso es positivo, ¿no? Y tiene obviamente también lecturas o implicancias políticas, porque de alguna forma es un respaldo para la estrategia que el gobierno ha desplegado, porque los números muestran lo que muestran, ¿no? El otro día, en una conferencia en la Rural del Prado, el ministro de Trabajo decía que
Bueno, con estos números ya se recuperaron los empleos perdidos durante la pandemia, cosa que ya había pasado en realidad hace un par de años, pero además también se recuperaron los 50.000 empleos que Uruguay había perdido durante el quinquenio anterior, 2015-2019, donde la economía no performó muy bien, ¿no? Y eso desde el punto de vista político creo que es un mensaje potente que de alguna forma soporta la estrategia del gobierno, ¿no? Pero claramente acá hay una variable que viene performando bien y que es una buena noticia para la economía uruguaya. Eh, Obviamente, donde tenemos algunas dificultades que estamos siguiendo con preocupaciones en el flanco del, de la situación regional. Estamos con una paradoja y es que el salario real crece el empleo, crece el consumo de los hogares, como vemos en el gráfico de la izquierda, según los datos de cuentas nacionales del BCU, y sin embargo cae la recaudación de impuestos asociados al consumo, ¿no? Y eso, una de las hipótesis, es difícil comprobarlo con datos, pero una de las hipótesis es eh, perdón, que, que parte del consumo se está fugando hacia Argentina, ¿no? Los datos de precios obviamente son bastante claros y bastante contundentes. Estamos con una relación de precios que es históricamente mala con Argentina y no hay dos lecturas sobre eso. Y los datos de turismo además están mostrando una situación que es realmente atípica para Uruguay, ¿no? Este va a ser probablemente el primer año de la historia en el que el saldo de la balanza turística va a ser cero o negativo. Nunca nos había pasado en la historia moderna del Uruguay, en la historia antigua no tenemos buenos datos, pero en la historia moderna, la que conocemos y la que hemos estudiado, Uruguay es un país exportador neto de servicios y en general el saldo neto de divisas que entran al Uruguay por turismo es algún número que oscila normalmente entre 1 y 2 puntos del producto en los distintos ciclos. Eso depende un poco de la situación de Argentina, la situación de Uruguay. Nunca había sido cero ni negativo, ¿tá? Al día de hoy, o sea, al segundo trimestre, perdón, al día de hoy no, porque nos falta el tercer trimestre que tuvieron las vacaciones de julio, que fueron intensas, pero los datos al segundo trimestre ya muestran que la balanza turística con Argentina es negativa. O sea, esto quiere decir que los uruguayos gastamos en Argentina más de lo que los argentinos gastaron en Uruguay en los últimos 12 meses, incluyendo la temporada de verano, ¿no? Nunca había pasado en la historia. Y el saldo agregado de turismo es todavía levemente positivo, pero a medida que incorporemos el tercer trimestre probablemente va a ser negativo. Más allá de qué lado quedamos de la balanza turística, es un año históricamente malo. Y en el fondo esto quiere decir que al final, si uno quisiera simplificarlo al extremo, quiere decir que esta crisis o este desorden de Argentina y esta situación en la cual Argentina está muy barata y Uruguay está muy caro, podríamos decir que nos está costando entre 1 y 2 puntos del producto, ¿no? Porque en el fondo ese es el saldo que estamos perdiendo y eso es gasto que los argentinos no están haciendo en Uruguay y gasto que los uruguayos tampoco estamos haciendo en Uruguay y estamos haciendo en Argentina, ¿no? Eso es lo que nos estamos perdiendo en términos de PBI, en términos de actividad económica, y es un número pesado, ¿no? Y ese número, como decíamos recién, nosotros creemos que todavía nos va a acompañar durante un tiempo más, porque Argentina no se va a arreglar fácil ni rápido. Ojalá que Argentina se arregle, todos precisamos, todos queremos que Argentina se arregle, pero el inicio va a ser complejo y no va a ser inmediato, ¿no? Pese a este deterioro del turismo, Uruguay tiene hoy todavía fundamentos externos bastante sólidos, ¿no? La balanza de pagos está mostrando que hay un superávit de dólares que entran a Uruguay, eh, y esto lo podríamos entender de la siguiente manera. En las barras de abajo, la que está identificada en la etiqueta como SCC, que es el saldo de la cuenta corriente, Uruguay tiene un saldo negativo. Eso es porque básicamente cuando pasamos raya entre exportaciones e importaciones, sale más dinero del que entra a Uruguay. Perdón, exportaciones, importaciones y pagos de rentas al exterior, el pago de los intereses de deuda, ¿no? O sea, si miramos exportaciones de bienes y servicios, incluyendo turismo, y los montos de rentas que pagamos al exterior por la deuda pública en general, el saldo de fondos a Uruguay ahí es negativo, ¿no? Y esto obviamente se agrava con la situación del turismo, este saldo negativo, y se agrava con la caída de los precios internacionales y se agrava con la sequía, ¿no? El problema es que también están entrando a Uruguay fondos importantes por concepto de inversión extranjera directa.
y, y la cuantía es relevante, ¿no? A marzo de este año entraron 4.400 millones de dólares de inversión extranjera directa y eso contrapesa el saldo negativo de la cuenta corriente y de hecho genera un exceso de ingreso de dólares al país, un saldo positivo, ¿no? Acá obviamente la caída de los precios internacionales y la situación con Argentina es un riesgo para estos fundamentos, pero acá me parece que lo importante es tener en cuenta que al final del día el valor del dólar en 37 o en 38 puede haber una discusión sobre el rol de la política monetaria, en qué medida ayudó o no, yo creo que ayudó a que el dólar esté en esos valores, pero también no podemos perder de vista que los fundamentos y los flujos de dinero que entró a Uruguay en los últimos tiempos son parte de la explicación. ¿Ah? Tenemos unos flujos importantes que están entrando al país por el concepto de inversión extranjera directa y eso, en parte, creemos nosotros, explica la presión a la baja sobre el tipo de cambio o la presión al fortalecimiento de la moneda. ¿Tá? Me salteo algunas cosas para ir más rápido porque si no nos vamos a ir de tiempo y vamos a incumplir y quiero dejar algún espacio para preguntas. La otra novedad importante, y acá me quería detener, es que estamos teniendo muy buenos resultados en materia de inflación, ¿no? Al comienzo de la presentación yo decía que la inflación viene más o menos en la misma senda que nos imaginábamos, pero mucho más rápido de lo que todos nos imaginábamos, ¿no? Ya a mediados del año pasado, nuestras proyecciones de inflación nos mostraban que la inflación bajaba rápido, que ya a partir de marzo y abril entraba en una zona más cómoda para el Banco Central y que pisando junio podía estar entrando cerca del rango meta. Toda esa tendencia ocurrió, pero ocurrió en forma mucho más abrupta. La inflación bajó mucho más rápido de lo esperado por nosotros y creo que también de lo esperado por el Banco Central. Y al final hay que reconocer que esta política del Banco Central, que fue muy ambiciosa, fue exitosa, o por lo menos por ahora viene siendo exitosa. Y esto me parece importante decirlo porque más de una vez en esta reunión habíamos discutido estos temas, habíamos discutido si la política del Banco Central iba a funcionar o no, si valía la pena o no, si era posible romper la inercia de precios que tiene Uruguay, esta historia de que tenemos inflación de 8% hace 10 años o 15 años prácticamente. Y bueno, era todo un desafío, el Banco Central fue ambicioso, casi que podríamos decir que fue ambiciosamente obstinado en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que no torció el brazo y se mantuvo en el trillo, y hoy tenemos buenos resultados en materia de inflación. Puede haber acá un efecto rebote, ahora explico un poco más, pero creemos que hay algo más que un efecto rebote. Acá en el gráfico lo que vemos es una foto bastante larga de la inflación, que en los datos agosto cerró en 4,1%, y por las proyecciones que tenemos nosotros para septiembre, es bastante probable que la inflación interanual de septiembre esté por abajo del 4. ¿Tá? Ya este 4,1 es un muy buen registro, es la inflación más baja desde el año 2005, como ven aquí en el gráfico. Y les decía que puede haber un efecto rebote porque no sería la primera vez que la inflación sube en Uruguay y después rebota a la baja. Fíjense, por ejemplo, lo que pasó en el periodo 2015-2016, también con un shock de precios internacional, shock de frutas y verduras. La inflación se disparó y después bajó a 5,5, que es el típico rebote después de un pico alto, porque en la comparación 12 meses se va el tiempo estadístico, y después la inflación volvió a donde siempre estuvo, que son esos valores del orden del 8%. Acá puede haber un efecto rebote, de hecho hay un efecto rebote de frutas y verduras y algún otro componente, pero nosotros creemos que hay algo más que eso. Nosotros hemos cometido errores muy grandes de proyección en los últimos meses y es una cosa que a nosotros nos gusta mirarla, no para autoflagelarnos, sino más bien para tratar de entender qué cosas están cambiando y dónde nos estamos equivocando. Cuando uno se equivoca en una proyección de inflación, eso puede ser simplemente porque hizo un mal análisis, puede ser porque los modelos de proyección son malos, o puede ser porque hay algo que cambió en el entorno económico, en la inercia, en la dinámica de los precios, ¿no? Todos los modelos de proyección, los nuestros y los de nuestros colegas, tienen un componente histórico, o sea, es un modelo estadístico o econométrico que aprende o que replica las dinámicas de precios históricas, la inercia de los precios, la velocidad de ajuste, y le agrega shocks y fundamentos, como por ejemplo el valor del dólar, el valor de los salarios, el valor de los commodities, ¿no? Eh, Cuando los precios cambian y cambian mucho, puede ser por distintas razones, puede ser por razones de fundamento, puede ser porque cambió el proceso
o la inercia de los precios, ¿no? Y en los últimos meses hemos cometido varios errores de proyección y lo mismo lo hemos hablado técnicamente con colegas nuestros y competidores y también con gente del Banco Central. Creo que es algo que nos ha pasado a varios y en el fondo hay una hipótesis por ahí, es que podría haber cambiado la dinámica de los precios, podría haber cambiado la forma en que se forman los precios, producto de que la política monetaria terminó afectando las expectativas de inflación. Esta hipótesis es una hipótesis favorable a la política del Banco Central, pero que nos va a llevar un tiempo confirmar. Nosotros creemos que la inflación va a rebotar parcialmente hacia adelante, no como ha rebotado otras veces. Creemos que por los próximos 12 meses la inflación va a estar adentro del rango meta, más o menos. Después vamos a explicar por qué. Y después más adelante rebota hacia valores más parecidos a un entorno de 6,5%. El mercado está más o menos en las mismas proyecciones a 24 meses. El promedio de los analistas y el arbitraje entre las curvas en UI y nominales está dando proyecciones de inflación más o menos parecidas, un poco más abajo que las nuestras, pero en algún lugar entre 6 y 6,5%. Con este escenario, obviamente hay bastante espacio para que el Banco Central baje las tasas de interés, ¿no? El Banco Central ya viene bajando las tasas de interés en pesos a corto plazo. Tuvimos 3 recortes de tasas, el último fue de 75 puntos básicos. Hoy tenemos una tasa de política monetaria en 10% para las operaciones overnight. Y esa tasa va a seguir bajando a una velocidad que todavía está en discusión, pero probablemente en los próximos copón vamos a ver recortes de tasas de por lo menos 50 puntos básicos cada uno. Nosotros creemos que para los próximos 6 meses, por ejemplo, hay un espacio de reducción de tasas del orden de 150 puntos, ¿no? Esto es porque el Banco Central tiene estimado que la tasa neutral, la tasa de equilibrio para una economía que está ordenada, es en el orden del 2% por encima de la inflación, 2% en términos reales. O sea que con una inflación que converge en nuestras proyecciones a algún valor en un rango de 6 a 6,5%, la tasa de equilibrio del Banco Central debería estar en algún lugar por encima del 8,5, porque ese valor todavía es un valor que en teoría el Banco Central debería estar mandando señales contractivas, ¿no? O sea que la tasa debería converger a valores en algún lugar cercano al 8,5 o algo por encima, a una velocidad que el Banco Central irá calibrando, irá revisando, pero vamos rápidamente a valores de ese tipo. O sea, este escenario cambió bastante y se adelantó en el tiempo. Esta idea de que la inflación bajó, pero bajó más rápido de lo esperado, hizo que el horizonte de recorte de tasas se nos venga rápido arriba, ¿no? En alguna reunión anterior, recuerdo en alguna reunión que se hizo en piso 40, por ejemplo, habíamos estado discutiendo con algunos de ustedes las estrategias y el atractivo de colocarse en pesos o no, cuánto tiempo iban a durar las tasas altas, y bueno, ese escenario de tasas altas se nos comprimió y se nos vino para adelante. Para que tengan idea, a fines del año pasado nosotros nos imaginábamos que a fines del 2023 la tasa del Banco Central podía estar en 10,5% y a fines del 2024 podría estar en algún lugar entre 9 y 9,5%. Todo eso se nos vino casi 12 meses para adelante. ¿Está? Y esto tiene también consecuencias para las decisiones de inversión y las estrategias de inversión de colocación en pesos, ¿no? Como siempre decimos, cada uno de ustedes tiene perfiles distintos o objetivos distintos en sus portafolios, en sus inversiones. Sabemos que algunos de ustedes tienen colocaciones en pesos porque quieren tener buenos retornos reales y digamos, esa colocación puede ser, por ejemplo, para absorber presupuestos, costos de vida o presupuestos locales y eso, digamos, en la medida que esté destinada a cubrir gastos en pesos, no hay mucho espacio para moverse y con tasas de esta magnitud en términos nominales, las tasas reales esperadas son buenas y son atractivas, así que ahí no hay demasiado misterio. También sabemos que algunos de ustedes juegan un poco más con el portafolio, están arbitrando con opciones en dólares y están buscando alternativas en dólares, con lo cual están midiendo también la rentabilidad en dólares de estas operaciones. Los que estuvieron jugando ese juego tuvieron muy buenas rentabilidades en los últimos 2 años, de los dígitos largos, y esa historia probablemente, digamos, empieza a estar como un poco más apretada, ¿no? Más apretada porque el diferencial de tasas está cerrándose mucho. Con lo que veíamos antes hoy, las tasas a un año en Estados Unidos, o incluso en Uruguay, un bono uruguayo que es menos líquido, pero que existen, están todavía altas y en una fase que va a durar un tiempo más.
y las tasas en pesos ya están bajando muy rápido y van a bajar muy rápido, ¿no? Y eso hace que el diferencial de tasas empieza a comprimirse bastante y de alguna forma ese diferencial es el que te protege de un riesgo de depreciación de la moneda, ¿no? Entonces, esta idea de que el diferencial de tasas viene achicándose y va a seguir achicándose porque los pesos van para abajo muy rápido y de que además las señales de fundamentos del exterior, en particular de los precios de los commodities, empiezan a mostrarnos un equilibrio que es más frágil para Uruguay y donde el riesgo cambiario es creciente, nos hace pensar de que, bueno, para todos los que están jugando la estrategia de colocarse en pesos para tener rentabilidades en dólares, el escenario empieza a ser cada vez más finito en términos de qué margen tengo para absorber movimientos bruscos e inesperados del dólar, ¿no? Ahí después cada uno verá sus preferencias, sus gustos y su apetito por el riesgo, pero claramente la cuenta empieza a estar mucho más apretada que antes. ¿Está? Así que nada, por ahí termino la presentación. Perdón que me pasé algún minuto, quería dejar algún espacio más para preguntas, pero bueno, ahí no sé, creo que hay algunas preguntas en el chat, no llegué a leerlas todavía. Bueno, primero, muchas gracias, Alfonso. Sí, tenemos algunas preguntas. Eh, Empezando por algo que tiene mucho que ver con esto que terminabas del escenario de baja inflación en Uruguay. Tenemos una que es, bueno, pensando incluso si el Banco Central pudiera mantenerla dentro del rango meta en el corto, incluso mediano plazo, ¿crees igual que los instrumentos en UI tengan un poco más de atractivo pensando en ese efecto rebote del que hablabas y que volvamos a una inflación un poquito más cercana al 6 y no tanto al 4% que tenemos hoy? Bueno, a ver, sí, va a depender un poco de dónde se acomoden los equilibrios de tasas, ¿no? A ver, y depende un poco también de cómo perciba cada uno la credibilidad de la política monetaria y los riesgos, ¿no? Acá parece que hay un tema que es interesante también para empezar a pensar en plazos, y bueno, la política monetaria de Uruguay lamentablemente no tiene todavía la institucionalidad que tiene en otros países. Y cuando hablo de institucionalidad, hablo de Banco Central Independiente, de directorios solapados, como hay en otros países, que de alguna forma permiten que la política monetaria tenga un rumbo que de repente sea relativamente independiente a las decisiones políticas, ¿no? Eso en Uruguay todavía no ha ocurrido, han habido algunos intentos de reforma del Banco Central, pero no han avanzado, ¿no? Entonces, creo que también hay que pensar en eso desde el punto de vista de las inversiones, es que hoy tenemos una política específica del Banco Central que viene funcionando y viene funcionando bien. Hay riesgos de inflación, como hay en todos los escenarios, pero también uno puede preguntarse razonablemente qué va a pasar en la próxima administración de gobierno con esta política monetaria, ¿no? Es algo que es una pregunta válida que vale para todos, ¿no? Si alguien piensa de que puede haber un cambio, y esto puede ser independiente incluso a que haya una alternancia entre gobierno y oposición, ¿no? En una continuidad de la coalición incluso también podría haber otra preferencia de política monetaria, y para, digamos, si alguien piensa o alguien entiende que ese es un riesgo relevante, y bueno, tal vez un instrumento del unido ofrezca una protección un poco más interesante ahí, ¿no? Pero bueno, puede ser una alternativa. Bueno, vamos con las últimas dos quizá. La primera, bueno, sobre el tipo de cambio. Tenemos muchas preguntas sobre el tipo de cambio y si crees si hay atraso cambiario en Uruguay o si ves que el tipo de cambio está en equilibrio. Es una discusión bien compleja, podemos hacer una presentación entera del tema. Eh, yo diría, yo creo que hay buenas razones de fundamentos para entender lo que pasó de repente en los últimos dos años, ¿no? En particular el ciclo de inversiones que hablábamos y el ciclo de precios. Arriba de eso, la política monetaria pudo haber jugado un rol, yo creo que lo jugó, y que eso tal vez pudo haber generado algún desalineamiento del tipo de cambio real. De hecho, el Banco Central tiene algunas estimaciones donde dice que efectivamente el tipo de cambio estaba por debajo de sus valores de equilibrio, o sea que algún desalineamiento hay y tal vez es material, pero sí me parece que esos fundamentos que nos trajeron hasta acá están cambiando y que el equilibrio está cambiando, porque al final el concepto de tipo de cambio real de equilibrio es un concepto dinámico porque los fundamentos son dinámicos justamente. Y creo que el punto, retomando lo que mostrábamos antes, es que muchos de esos fundamentos están cambiando, el ciclo de inversión va a cambiar de Uruguay,
porque no vamos a hacer más plantas de celulosa, no vamos a hacer una planta de celulosa por año, eso ya lo sabemos, con lo cual la inversión va a remitir y ese flujo va a empezar a cambiar, y sobre todo los precios de los commodities están cambiando. Creo que es el cambio más grande de fundamentos en los últimos meses. Esto es un fenómeno nuevo, en realidad ya lleva varios meses, pero como los precios de los commodities son volátiles y es difícil saber dónde se van a equilibrar, la impresión que tenemos nosotros, o la hipótesis que tenemos, es que los precios se están estacionando en un nuevo equilibrio que es malo, y ese nuevo equilibrio para Uruguay requiere otro tipo de cambio del que tenemos hoy. Que Uruguay precise otro tipo de cambio no quiere decir que eso va a ocurrir mañana ni que va a haber una corrección inmediata, porque al final eso será un proceso, probablemente, si no ocurre nada grave, será un proceso lento, y si ocurre algún evento internacional que lo dispare, puede haber una corrección abrupta. Pero nosotros nos empezamos a convencer, pues más la discusión, si hay atraso cambiario o no, digamos, ya queda como media dirimida, pero sí me parece que los fundamentos están cambiando y Uruguay va a precisar otro tipo de cambio hacia adelante. Como además la política monetaria va a girar muy rápido y este diferencial de tasas que veíamos se va a achicar, es posible que esa combinación de fundamentos nuevos y una política monetaria que comprima menos habilite una nueva trayectoria del tipo de cambio. De hecho, en nuestras proyecciones estamos asumiendo una depreciación moderada del tipo de cambio hacia adelante, insuficiente para recomponer la competitividad que precisan los sectores exportadores, pero por lo menos saliendo de esta zona y cortando los 40 a principios del año que viene. Depreciación insuficiente digo porque, por ejemplo, para el año que viene nosotros estamos asumiendo una depreciación de la moneda del 5%, que es prácticamente lo mismo que la inflación. No te cambia la ecuación de costo, no te cambia la competitividad, pero no empeora respecto a lo que tenemos hoy. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Alfonso. Queremos ser respetuosos con el tiempo de todos, así que, bueno, vamos cerrando por acá. Gracias a Bueno, un todos por placer. sumarse Muchas y gracias por la invitación y buenos saludos a todos los que se sumaron. Nos vemos en la próxima, ¿no? Antes del fin de año. la presentación, por supuesto, queda grabada y se la estaremos haciendo llegar en estos días. Les pedimos que al término del Zoom puedan contestar la encuesta de dos preguntitas que tenemos preparada para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.